antes de empezar nuestra clase del día de hoy. Que no es clase, como les he dicho, no es un recordar, es un pequeño repaso extra de los temas que hemos visto la semana pasada y básicamente ciertos puntos, ¿no? Hasta las 12:15 más o menos haremos ese repaso pequeñito y ustedes ya comenzarán con su examen, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, como les digo, ¿no? En esta modalidad, en esta laptop, a veces un poquito se demoran ciertas cosas, ¿no? Es así. Pero es cuestión solamente de tener un poquito de paciencia. No, no, pero es imperceptible. Ya se van a dar cuenta. Vamos a compartir ahora estas imágenes para recordar primero nuestro tema de los elementos, pues, ¿no? Del clima. Aquí está. Los factores naturales del origen climático. Eso es muy importante porque, como ustedes saben, uy, casi. ¿Dónde está? Ya, acá está. Ya que está, vamos a compartir. Listo. Vamos a repasar ahora los factores naturales del origen climático. Recordarán ustedes que había una diferencia entre lo que es un factor que es causado por el ser humano y un factor que es de origen, pues, natural, ¿verdad? En el caso de los factores que son causados o los fenómenos que son causados por la misma naturaleza, tenemos a las sequías y a la desertificación. Pero ojo, estos dos factores o estos dos fenómenos son naturales, ¿de acuerdo? Pero debido a la acción humana, se puede pues incrementar, ¿no? Y se puede pues volver o tornar un poco más violento, un poco más destructivo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco acá. No es mucho. Un poquito menos. Ahí. Las sequías y las desertificaciones, ¿no? Las sequías simplemente es cuando un lugar donde normalmente había mucha agua o llovía, pierde esa capacidad y empieza pues a escasear el agua. Eso es una sequía. Y una desertificación es cuando un lugar se vuelve permanentemente árido, sin agua, ¿verdad? Una sequía pasa un tiempo y puede volver el agua. Pero en la desertificación es mucho más grave porque ya se queda el entorno así, ¿no? Sin ningún tipo de eh, agua ni de humedad. Se vuelve un terreno árido y empieza a perder pues, biodiversidad, empieza a perder vida y fertilidad, ¿no? Y se vuelve pues así para siempre, ¿no? Esa es la desertificación. También una desertificación se puede observar pues en muchos países donde hay desiertos y esos desiertos están creciendo, están agrandándose por el fenómeno de la desertificación, ¿no? De repente puede haber un ejemplo, ¿no? De un país. Por ejemplo, te comentaba en la clase cuando hablamos de esto, de que hay grandes desiertos en el mundo que están creciendo. De lo que eran grandes, ahora se están volviendo más grandes, ¿no? Como el caso del desierto del Sáhara, ¿no? Que está en el norte de África, que es el desierto más grande del mundo, ¿no? El desierto árido más grande del mundo. Pero cada año se está haciendo más grande, porque está avanzando a zonas que antes no estaban, pues, tan desérticas, ¿no? Y también incluso están tomando personas que antes le pertenecían al desierto del Congo, que está en el centro de África, que era una selva, pues, ¿no? A la selva del Congo, perdón, ¿no? Que antes pues era una selva tropical y poco a poco está empezando a perder terreno y está ganando el desierto del Sahara. Eso es el fenómeno de la desertificación, que un territorio que antes era frondoso, verde, lleno de humedad, se convierte en una zona pues árida, ¿no? Y eso pasa en los dos desiertos más grandes del mundo, que son el Sáhara, y el segundo desierto más grande del mundo es el desierto de Gobi, que se encuentra en Asia, ¿no? Entre Mongolia, Rusia y China. Ese desierto es el segundo más grande del mundo, pero está creciendo cada vez más, ¿no? Está tomando zonas que antes eran pues verdes, ¿no? Esa es la desertificación. Cuando un lugar que antes era frondoso, había mucha humedad, empieza a perder esa capacidad y empieza a volverse árido y se vuelve así permanentemente. En cambio, la sequía es cuando el agua simplemente no viene y se va por largos periodos, ¿no? Y viene pues poquito después de unos meses, ¿no?
Eso ocurre mucho, es muy común acá en nuestro país, ¿no? La sequía, sobre todo en la zona sur del Perú, ¿no? En las zonas de altoandinas, como le llaman, ¿no? Como Arequipa, Puno y Cusco, ¿no? Hay momentos donde las sequías empiezan a aparecer, el agua se empieza a hacer más escasa y se empieza pues, a tornar un clima un poco más caluroso, ¿no? Pero por lo general esto pasa y vuelve después de unos 6 meses o mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la sequía es eso. Cuando el agua se va o la humedad se va, no llueve y luego vuelve después de mucho tiempo. En cambio, la desertificación es cuando ya no vuelve más, cuando se queda así desierto un lugar, ¿no? Y ya empieza a perder vegetación, humedad. Bueno, eh, luego tenemos al fenómeno del niño, que también es un fenómeno natural y también es un factor de origen climático, ¿no? Que es natural, acuérdense. El ser humano no tiene nada que ver con el fenómeno del niño, ¿no? No tiene que ver con la contaminación, porque desde la época más antigua, desde la época de los mochicas, antes de los incas, incluso desde la época de los caral, hace 3000 años, ya esos pueblos ya conocían el fenómeno del niño, ya había el fenómeno del niño, y de mucho tiempo atrás, miles de años atrás. Entonces, la contaminación del ser humano no influye mucho en eso. Puede pasar de que cada vez más los fenómenos pueden ser un poco más severos por el mismo calentamiento global, ¿no? Que en la Tierra, en promedio, cada año aumenta un poco más los grados de la temperatura, ¿no? Lo que antes en Lima normalmente era pues un día de verano de 20 grados, hace 60 años, hoy día un día normal en verano son 30 grados. De acá a 30 años más, o a 20 años más, un verano en Lima será pues de 40 grados, cosa que será casi insoportable, ¿no? Bueno, y ya no hablamos de acá 50 años, que ya será pues inhabitable, pero debido al calentamiento global, al aumento, ¿no? de la temperatura en la Tierra, de los grados centígrados, hace eso también que los fenómenos como del niño sean mucho más severos. Recuerda que el fenómeno del niño y la corriente del niño son cosas distintas. La corriente del niño es una corriente que existe siempre, que está en el norte de Sudamérica, ¿no? Eh, por Piura, Tumbes y Ecuador, ahí se encuentra en el mar dando vueltas esa corriente calurosa, que es la corriente del niño. Desde Piura hasta Chile, todo eso es otra corriente que está ahí dando vueltas, que es la corriente de Humboldt o la corriente del mar peruano, que es una corriente fría. De Piura hacia el sur tenemos una corriente fría y de Piura hacia el norte tenemos una corriente calurosa. Esa es la corriente del Niño, ¿no? Desde Piura hasta Chile, por eso te expliqué que como está esa corriente de Humboldt, que es la fría, hace de que toda la costa peruana sea fría, árida, ¿verdad? Y no permita que llueva, por eso que es un desierto la costa del Perú, desde Piura hasta Chile, ¿no? El norte de Chile también es un gran desierto. Pero desde Piura hacia el norte, ya se termina esa corriente y comienza la corriente del Niño, que es una corriente calurosa. Y eso hace que las costas de ahí sean pues verdes, ¿no? Tú te vas a Tumbes y no es como la costa de acá, como la playa de Lima, ya en Tumbes la costa es verde, ¿no? Es como Brasil, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y por Ecuador también, porque está la corriente del Niño, ¿no? Y ahí hay mucho más abundante el agua, la lluvia, por eso que está todo verde, ¿no? Hay mucha vegetación por las lluvias que existen. Eso es normal, las corrientes son normales, siempre están ahí. ¿Qué pasa? Cuando esa corriente empieza a moverse de su espacio normal y empieza a bajar hacia el sur, ¿no? Empieza a bajar desde Tumbes, Piura, empieza a bajar hasta La Libertad, hasta Lima, ahí empiezan los problemas, porque ya se está metiendo con otra corriente. Ese es el fenómeno del niño, cuando la corriente del niño aumenta y baja hacia el sur y empieza a calentar zonas que antes eran pues eran este, desérticas o sin ningún tipo de humedad, ¿no? Y ustedes pueden ver que en el fenómeno del niño, pues hay muchas lluvias muy fuertes, ¿no? Y les comenté muchas veces, hace como 4 años casi, en Lima hubo un fenómeno del niño muy fuerte, ¿no? El último fuerte que hubo fue el año 2017, que llovió pues muchos días y en el norte fue mucho más fuerte, ¿no? Que mucha gente perdió sus casas. Entonces, de repente por ahí se acordarán un poco, ¿no?
que llovía esos días como si fuera pues un diluvio, ¿no? Como si no fuera Lima. Bueno, ese es el fenómeno del Niño, ¿no? Que llueve de una manera incontrolable. En lugares como Lima, donde no llueve tanto, ¿no? En Trujillo también, toda esa zona de ahí es un desierto, porque está la corriente de Humboldt, pero el fenómeno del Niño hace de que esa corriente del Niño baje hasta el sur y hace alterar todo el clima, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano no tiene prácticamente mucho que ver con eso, ¿no? Es algo natural, ¿no? Claro que por el calentamiento global hace un poco que esto se vuelve un poco más eh, destructivo, ¿no? Un poco más intenso. Pero en cierta medida, pues, no es tan causado por el ser humano. Pero sí hay un factor, sí hay un fenómeno producido netamente por el ser humano. Y esto es muy importante. Nos referimos a la lluvia ácida. La lluvia ácida es el único fenómeno climático o único factor del origen climático que es netamente causado por el ser humano. Es decir, que por culpa del ser humano existe este fenómeno. Si el ser humano no existiera, tampoco existiría este fenómeno. O sea, es creado por el ser humano, por su actividad industrial o contaminante. ¿Qué cosa es la lluvia ácida? Es simplemente cuando, por causa de las fábricas, de la industria, de los desechos tóxicos que se emiten en muchas fábricas, esos desechos suben hasta la atmósfera y se meten en zonas donde antes pues estaba pues llevándose a cabo el ciclo del agua, ¿no? Ustedes saben que el ciclo del agua es cuando el agua se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y se convierte pues en nubes, de ahí las nubes se precipitan y caen en lluvia y de la lluvia vuelve a subir, a evaporarse y así, ese es el ciclo del agua, ¿verdad? Muy bien, ese es algo normal. Pero ¿qué pasa cuando por las industrias y por la contaminación se emite una gran cantidad, pues, ¿no? de químicos, ¿no? que van a la atmósfera y se meten, pues, en el ciclo del agua y se transforma y se mezcla con todo lo que está ahí en la atmósfera y se convierten en nubes. Y van por las ciudades esas nubes negras cargadas de ácido sulfúrico y, así, y un montón de químicos y se precipita y llueve y llueven en las ciudades aguas pues contaminadas por la contaminación que había pues en la atmósfera. Esa es la lluvia ácida. Ese es muy riesgoso. Lo que tienes que saber es que este tipo de lluvia existe pues en países muy desarrollados y que están altamente industrializados. Sobre todo en Asia, ¿ya? Sobre todo en China, más específicamente. Las ciudades de Pekín, por ejemplo, que es la capital en China, tiene, como les decía, ¿no? parlantes que anuncia a la gente, ¿no? En un momento va a haber lluvia así, vayan a sus casas, ¿no? Y la gente ya sabe y se mete. China o Beijing es la ciudad más contaminada del mundo, una de las 2 o 3 ciudades por ahí más contaminadas del mundo, y ahí existe esta lluvia ácida, ¿no? Como los países en Asia, muchos de ellos están empezando a industrializarse, recién hace unos 20, 30 años, está ocurriendo esto, ¿no? Estados Unidos eso ocurría mucho tiempo atrás, ahora como que ha bajado un poco, pero en China, en la India también mucho, y en partes de Japón, zonas que son desarrolladas, hay muchas fábricas, hay este fenómeno, ¿no? De la lluvia ácida. Cae a la superficie la lluvia, pues, contaminante, ¿no? Que daña la piel, al ecosistema, a las plantas y todo lo posible. Esa es la lluvia ácida. Lo más importante que tienes que saber es que las sequías, la desertificación y el fenómeno del niño son naturales. ¿Que el ser humano afecte en eso para que sean un poco más bruscos o más comunes? Claro que sí, pero son naturales. Pero solamente hay uno que no es natural, que el ser humano 100% lo ha inventado, que es la lluvia ácida. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora pasamos acá a la demografía. Bueno, jóvenes, ese tema ya también lo hemos visto. Como les he dicho, esto no es un repaso, simplemente un recordar ciertos puntos importantes para su examen, ¿no? Claro, algo así como un repaso, ¿no? Pero es algo ya un poco más puntual que el repaso general que hicimos la semana pasada, ¿no? Ahí prácticamente explicamos todos los temas de nuevo. Aquí vamos a explicar simplemente los puntos más importantes de la demografía. Tú sabes que la demografía es simplemente la disciplina o el estudio que se encarga de acumular datos con respecto a la población, ¿no? Su fuente o su material de estudio es la población. Estudia todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Su crecimiento, su evolución, su composición y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Esta tablita de acá ya la tenemos que conocer, ¿no? A ver, esta de acá primero, ¿no? Claro, no de memoria, porque yo nunca pido que se aprendan las cosas de memoria, sino que lo comprendan y ya lo asimilen, ¿no?
pero ya lo tienen que saber igual. Los continentes más poblados del mundo, ¿no? Ustedes ya deben saber que el continente más poblado del mundo es Asia, ¿verdad? Y acuérdense que tres de los 5 países más poblados del mundo están en Asia, ¿no? ¿Cuáles eran? Aquí están, ¿no? China, con 1.300 millones, la India, con 1.200 millones también, Estados Unidos, Indonesia y Brasil, ¿no? Están China, India, Indonesia, son de Asia. Estados Unidos y Brasil son de América. Entonces, con esto ya puedes saber lo que está acá, que el continente más poblado del mundo, el primero, el número 1, es Asia. Con mucha diferencia, aquí vemos más o menos la distribución, ¿no? Es mucha la diferencia, pues, poblacional. Prácticamente la mitad del mundo y un poquito más viven en Asia, ¿no? Como les dije, si aquí hacemos un círculo entre esta zona de acá, nos podemos dar cuenta, a ver, acá. Si hacemos acá un círculo, ¿no? En esta zona de aquí, nos podemos dar cuenta de que más gente vive en esta zona de acá que en el resto del mundo, ¿no? Aquí lo vemos en este gráfico. Más de la mitad de la población mundial vive en Asia, ese continente más poblado del mundo. ¿Y cuál será el segundo continente más poblado del mundo? Esa también es una buena pregunta. El segundo, pues, es América. Después sigue África. Después los demás, ¿no? Europa, y el último está Oceanía, que es el continente menos poblado del mundo, ¿no? Ahí está China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, ¿no? Pero también hay países muy poblados, ¿no? Que siguen en esta lista, ¿no? Como por ejemplo Rusia, Nigeria, que también en África es un país muy poblado, que es el más poblado de África, Japón, y de ahí los demás países, casi como hay una lista de 10 países que tienen como 100 millones de habitantes, y ahí se completan la lista, ¿no? Luego están los países ya de Europa, como Alemania, Francia, y de ahí hay como una centenar de países, una población entre los 60 millones hasta los 20 millones. Ahí está la mayoría de los países, ¿no? Ese es el promedio de los países, ¿no? Ahí está también el Perú, ¿no? Que tiene 30 millones, ¿no? 33 millones, está en el promedio. Y de ahí están los últimos países ya, que son de 20 millones hasta 10 millones, y de ahí de los 10 millones hasta, ¿no? Ya los decenas de miles. Hay países que solamente tienen pues decenas de miles de habitantes, ¿no? Como el caso de Mónaco, como el caso de Nauru, de Kiribati, que son 100.000 habitantes, así, ¿no? Es como una pequeña ciudad, ¿no? Pero eso de acá es lo más importante, los 5 primeros. Muy bien. De Lima, perdón, del Perú, la ciudad más poblada del Perú y la región más poblada del Perú es Lima Metropolitana y el Callao, ¿no? Eh, Creo que esto no lo he explicado o no he tenido el tiempo para detallarlo, pero hay una diferencia entre lo que es la región Lima, la ciudad de Lima metropolitana y el centro histórico de Lima, o que le llaman Lima cercado, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Hay departamento de Lima, hay ciudad de Lima y hay distrito de Lima. Son 3 Limas prácticamente, ¿no? Eh, entonces, el departamento es Lima, ¿no? Ahí es donde vivimos nosotros, ¿no? El departamento de Lima se divide en 8 regiones, ¿no? Yauyos, Barranca, bueno, eso ya no lo vamos a ver ahora. Solamente es un departamento que compone los demás departamentos de Perú, que son 24, ¿no? Arequipa, Tacna, Moquegua, Guayas. Uno de ellos es Lima, ¿no? Lima tiene una ciudad que se llama Lima también, que se llama Lima Metropolitana, que es donde nosotros estamos aquí, viviendo específicamente acá. Lima Metropolitana es la ciudad de Lima, ¿de acuerdo? Lima Metropolitana es una provincia de Lima, del departamento de Lima, ¿de acuerdo? Lima Metropolitana se divide en distritos, los cuales estamos acá nosotros, pues sí conocemos, ¿no? Como Comas, Caraballo, Los Olivos, Miraflores, Magdalena, todos los 43 distritos. Esos 43 distritos componen Lima Metropolitana. Comas, Caraballo, todos los que tú conoces, ¿no? Esos 40 distritos, 43 distritos componen Lima Metropolitana. Y también dentro de Lima Metropolitana hay un distrito que se llama Lima, que le dicen Lima Cercado o Cercado de Lima, donde se encuentra el centro histórico de Lima, el Palacio de Gobierno, ahí.
Entonces, esas son esa es la categoría, la categorización de Lima, para que no te olvides, ¿no? Entonces, ¿en dónde viven las 8 millones de personas que estamos hablando? En Lima metropolitana. En los 43 distritos que componen Lima metropolitana, ahí viven 8 millones 400 mil personas. Y como les he explicado, ¿no? Según las estimaciones, ya estamos llegando a los 9 millones, ¿no? ¿Dónde viven ellos? En su mayoría en Lima metropolitana, que está compuesta por los 43 distritos. Después de Lima metropolitana se encuentra, pues, o está dentro de la región Lima o el departamento de Lima, ¿no? En todo el departamento de Lima, la población ya es mucho más baja, ¿no? Ahí ya no llegan, pues, ni a 1 millón de personas. La mayoría de los limeños que viven en el departamento de Lima, viven en la ciudad de Lima metropolitana. Esa es una diferencia que te quiero explicar para que más o menos entiendas, ¿no? Y que todo esté claro. Entonces luego en la ciudad de Arequipa viven ya 1 millón de personas. Bueno, esa es una actualización, o lo estoy actualizando, ¿no? Pero lo importante es saber la lista, ¿no? La ciudad más poblada del Perú es Lima. Y la segunda es Arequipa. Muy cerca le sigue Trujillo, Chiclayo y luego Piura, ¿no? Muy bien. Las variables demográficas. Esto también es muy importante. A ver, sí. Una variable simplemente, para entendernos, ¿no? Una variable simplemente, ¿qué parte se puede estudiar en la demografía, ¿no? O una forma de ver a la demografía. Por ejemplo, ¿qué cosa es la población absoluta? Es algo sencillo. La población absoluta simplemente es la cantidad de gente que hay en un lugar. Ejemplo, ¿cuál es la población absoluta del Perú? La población total, o sea, 33 millones de personas. Listo. ¿Cuál es la población absoluta del departamento o la ciudad de Lima, mejor dicho? 9 millones de personas en total. Muy bien. ¿Cuál es la población absoluta de Argentina? En Argentina viven, pues, en total 42 millones de personas. Y así con cada lugar. Entonces, la población absoluta es simplemente cuánta gente hay en un lugar. Nada más. O también se le conoce como la población total. Es lo más sencillo. Luego tenemos a la población relativa. Este es distinto. La población relativa es en realidad cuánta gente hay en 1 kilómetro cuadrado. ¿Cuánta gente hay por kilómetro cuadrado? ¿No? Ese es un promedio. También se le conoce como la densidad poblacional. Eh, la palabra densidad, jóvenes, significa que cuando algo es muy denso es cuando algo está muy cargado. Por ejemplo, tú cuando tomas, a ver, no se me ocurre un ejemplo. Tú cuando tomas, a ver, tú compara, ¿no? Un vaso de agua con un vaso de avena con leche, por ejemplo. ¿Cuál es más denso? ¿Y cuál está más cargado? El de la avena con leche, porque es más pesado, pesa más y tiene más cosas dentro, ¿verdad? En cambio, el agua es mucho más ligera, ¿no? Ya, esa es la densidad. Otro ejemplo, a ver, si en una casa viven 2 personas, pero en la casa de tu vecino viven 2 familias de 5 personas cada uno, entonces son 10 personas, ¿qué casa es más densa? La casa de tu vecino, ¿verdad? Ya, esa es la densidad. ¿Cuántos habitantes hay en un espacio? En este caso, 1 kilómetro cuadrado. ¿Ya? En todos los países no hay la misma densidad. El ejemplo que te puse igual con las casas, ¿no? Hay países que son como la casa que te he puesto el ejemplo, ¿no? Hay países donde hay pocas personas y hay un espacio grande. Hay países donde el espacio es pequeño, pero hay mucha gente, ¿no? Esa es la densidad poblacional. Ejemplo, países muy densos. ¿Cuáles serían? Japón. Japón es un país muy pequeño, pero hay mucha población, ¿no? Hay mucha densidad. Porque en un espacio pequeño vive mucha gente. Y hay países que pasa todo lo contrario, que tiene una densidad muy baja, como Canadá. Canadá es un país extensísimo, más grande que Estados Unidos, pero solamente viven 33 millones de personas, casi como los peruanos. Ahí cada persona le corresponde pues un espacio gigantesco, ¿no? Entonces, si les ponemos Canadá versus Japón en una competencia, así como te he puesto un ejemplo, como te puse de las casas. Canadá, ¿qué casa sería? La casa donde es una casa grande, que viven solamente 2 personas. Y Japón sería una casa pequeñita, que viven pues 20 personas. Esa es la densidad
poblacional. Este ejemplo que te he puesto, ¿no? Bueno, y eso se conoce como la población relativa, la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Muy bien, chicos, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a repasar simplemente lo que nos queda. Ya saben lo que es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, cuánta gente vive, cuánta gente muere, la población por las edades también, la esperanza de vida en promedio, cuánta gente vive por su edad en un país, ¿no? Cuánta gente vive en ciudades y cuánta gente vive en zonas urbanas. Luego tenemos a la migración, ¿no? La migración es, hay la inmigración y la migración. La migración es cuando tú te mueves dentro de tu país y la inmigración es cuando tú te vas fuera del país. Los censos en el Perú se encarga pues el INE, Instituto Nacional de Informática y Estadística. Al final, jóvenes, tenemos lo que es la geopolítica, ¿no? Muy bien. Ya sabes que la geopolítica es simplemente mezclar las ideas políticas, los intereses políticos y apoyarte con la geografía, ¿no? Tú sabes que los alemanes fueron los pioneros en esto, pero de ese tema lo más importante que tenemos que saber es este mapa de acá, ¿no? Las partes del Estado según la geopolítica. Lo más importante que tienes que recordar de esto es que todos los estados tienen partes según la geopolítica. El centro político o el centro más importante de un país es su Herland. Por lo general es la ciudad de mejor nivel económico, donde está el centro económico, donde están los bancos, las industrias, ¿no? En el caso del Perú, ¿qué ciudad sería esa? Lima, ¿verdad? Lima están todos los bancos, los centros, la industria, la economía está acá. Entonces, el Herland del Perú es Lima. Y ya te expliqué muchas veces en la clase de que hay países donde su capital no siempre es su Herland. El caso de Estados Unidos, ¿no? Donde su Herland es Nueva York, ¿no? Y no Washington, que es su capital. También el Estado tiene más partes, ¿no? Como el hinterland, que son las provincias. Y luego también tenemos a los polos de desarrollo, que son ciudades que también están creciendo mucho, que son ciudades que también compiten con el Herland, ¿no? Como el caso de Arequipa, Trujillo, que tienen mucho poder económico, ¿no? En comparación con Lima. El Highland son zonas de alta montaña, los picos más altos o las zonas despobladas, ¿no? Los parques naturales y todo ello. Luego tenemos a las vías de comunicación que conectan a todas las partes del estado y finalmente a las fronteras, ¿no? Que delimitan, dividen al estado, ¿no? Ya está, lo hemos visto, muy bien. Bueno, chicos, creo que eso es todo lo que hemos tenido que repasar. Es todo lo que va a venir en su examen. He sido bien puntual en esto. Hemos sido puntuales, hemos sido concretos. Entonces vamos a volver aquí. Ya nos queda muy poco tiempo. Y ya no va a haber tiempo casi para participar. Pero no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Aprovechando estos segundos que nos quedan. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, ya les toca resolver su examen. Nos queda muy poco tiempo. Y les vuelvo a recordar a todos. El día de hoy, acuérdense que a las 4:30 tienen su concurso de inglés. Así que tienen que estar ahí presentes en esa reunión, ¿de acuerdo? Para que no se olviden, ¿no? Depende de lo que les he dicho, pues la misma. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, no me queda más que despedirme y decirles, pues, repasen en estos minutos que les queda. Y a las 10:15 ya tendrá su examen de geografía. Cualquier consulta, me escriben en cualquier momento, yo les voy a escuchar, yo lo voy a leer. Si tienen alguna duda, alguna queja sobre el examen, ya ustedes me avisarán luego en cada caso, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, sin más preguntas, nos vemos ya nos vemos el día jueves para Historia Universal. Cuídense bastante, jóvenes, y nos vemos hasta entonces, ¿no? Hasta luego.